Hola a todos. Vamos a continuar con el análisis del tema número 4 de la materia ordenación forestal de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Este tema se trata de los conceptos básicos del manejo forestal. Eh, Hoy vamos a analizar cómo es el crecimiento de las masas forestales y crecimiento de los árboles y cómo eso influye en las decisiones que tenemos que tomar relacionadas con el aprovechamiento de los recursos forestales. Aquí tenemos lo que se denomina una, eh, un modelo de crecimiento que es se llama curva logística, donde al principio hay una etapa de crecimiento muy lenta, luego hay una fase acelerada y luego otra vez el crecimiento se vuelve muy lento hasta que llega a ser casi nulo. Al principio es lo que llamamos la fase inicial, luego viene la fase juvenil de crecimiento muy rápido y luego la fase madura o la fase senil en las masas forestales. Y esto aplica tanto si lo consideramos para la altura como para el diámetro de la altura de pecho o para el volumen. En general siempre vamos a tener una curva de crecimiento de esta forma. Por supuesto, dependiendo de la especie y del sitio, pues la curva puede cambiar ligeramente en su forma exacta, pero en líneas generales estas son las tendencias. Por aquí tendríamos cualquiera de estas variables y por aquí, por el eje X, tendríamos los años que van pasando en el crecimiento de la masa. Bien, basado en esos modelos de crecimiento, hay formas de estimar cuál es el volumen o cuál es el área basal futura. eh, Primero calculando cuál es el porcentaje o crecimiento porcentual de la masa. Para eso tenemos aquí en primer lugar la fórmula de Schneider, que se basa en la presencia de anillos anuales. Esta fórmula nos indica que el crecimiento porcentual es igual a 400 sobre el número de anillos por el diámetro. Bien, donde la n minúscula es el número de anillos anuales en el último centímetro del DAP. Y la D significa DAP sobre corteza. Esto se hace con árboles representativos de la masa forestal. Este es un ejemplo en una publicación del profesor Bellón del año 1967. En este cuadro, todos los elementos o los datos que están subrayados son datos y lo demás es justamente lo que tenemos que calcular. Si yo tomo el primer caso de un individuo de abeto que tiene un DAP de 12 centímetros y tiene dos anillos de crecimiento, pues al aplicar la fórmula, eh, esto sería 400 dividido entre 2 por 12 y eso da 16,7. 16,7% de crecimiento anual. El área basal de este individuo de abeto sería 0,0113. Esto surge de aplicar la fórmula del área basal con el diámetro, que sería pi cuartos, pi entre 4, por el diámetro al cuadrado. Y coloco el diámetro en metros directamente, para que me salga el área basal de metros cuadrados. Entonces, el área basal de este abeto sería 0,0113 metros cuadrados. Vamos a calcular el, el crecimiento porcentual en el caso del pino. Pues aplico la fórmula 400 dividido entre 4 por 18 y eso sería igual a 5,6%. En el caso del pino sería 400 entre 2 por 15 y esto sería 13,3%. Las áreas basales
de cada uno de estos individuos, pues sería pi cuarto por 0,18 al cuadrado en el caso del pino, y esto da 0,025 metros cuadrados. Y en el caso del otro pino, que tiene 15 centímetros de diámetro, sería 0,0177 metros cuadrados. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad de la fórmula de Schneider? Que si uno ya ha hecho una investigación y sabe cuál es el crecimiento porcentual en una masa, conociendo el área basal, uno puede saber entonces cuál es el área basal inicial, ¿no? Uno puede saber cuánto crece esa masa anualmente. Entonces, el 16,7% de 0,0113 es 0,0019. Y ese sería el crecimiento anual en metros cuadrados de área basal de este individuo que está aquí, de este individuo que está aquí, de este abeto. Bien, en el caso del pino sería 0,025 por 0,056 y esto resultaría en 0,0014 metros cuadrados por año que estaría creciendo este individuo. Y este otro pino que mide 15 centímetros, pues sería 0,0177 por 0,133 y esto daría 0,0024 metros cuadrados por año. Si de alguna forma yo he calculado el volumen de estos individuos que están aquí, pues su crecimiento en metros cúbicos por año aplicando el mismo crecimiento porcentual, aquí sería 0,06 multiplicado por 0,167 y esto da 0,01 metros cúbicos año que estaría creciendo este individuo. En el segundo caso sería 0,08 multiplicado por 0,056. Esto daría 0,004 metros cúbicos por año que estaría creciendo este individuo. Y en el tercer caso de este último pino, pues tendría que multiplicar su volumen, que es 0,07, por su tasa de crecimiento anual, que es 0,0133, y esto daría 0,009 metros cúbicos por año que estaría creciendo ese individuo. Bien, para toda esta masa, el crecimiento porcentual de toda la masa no es la suma ni es el promedio de estos valores que están aquí. Tendría que calcular los totales. Vamos a calcular primero el total de área basal, pues la suma de todo esto que está aquí es 0,054. El crecimiento en metros cuadrados por año para cada uno, para todos esos individuos, es la suma de todo esto que está aquí, sería 0,0057. En el caso, ya va, voy a colocar esto con un tamaño de letra más pequeño para que quepa allí. El volumen, la sumatoria de todo esto sería 0,21 metros cúbicos por año. Y este crecimiento anual sería 0,023. Bien, si yo voy a usar el cálculo de este porcentaje, por ejemplo, con el área basal, y esto está creciendo 0,057, bien,
este crecimiento porcentual es cuánto representa este 0,057 del área basal original. Entonces, la solución de esto sería 0,0057 por 100 dividido entre 0,054 y esto daría 10,6. Esto sería igual a 10,6, que sería el crecimiento porcentual de toda la masa. Puede ser que de casualidad en algunos casos los promedios den 10,6, pero eso sería algo muy, muy eventual. Repito, en este caso, tengo que calcular la sumatoria y ver este crecimiento, cuánto representa en porcentaje con respecto al área basal original que nosotros teníamos, y eso es igual a 10,6% en este caso. Ahora bien, ¿cómo se aplican esto en las realidades que nosotros en muchos casos tenemos? Bueno, repito, aquí tenemos árboles representativos a los cuales se les ha estado haciendo mediciones. Esto es una especie de investigación que se desarrolla en un lugar determinado y luego yo puedo tener otra masa, pero yo ya tengo el dato de, digamos, de crecimiento, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo en otro lugar, tengo una masa forestal donde en la clase de 10 a 20 centímetros de DAP tengo 65 árboles y un área basal inicial de esa masa de 1,6450 y un volumen de 5,6 metros cúbicos. Yo quiero saber cuánto crece al año esa masa. Bueno, utilizo un crecimiento porcentual que ya he averiguado en un proyecto de investigación en un lugar muy similar a este sitio donde tengo esta masa. Repito, este dato lo obtengo de una investigación en algún lugar de los alrededores. Bien, entonces, este crecimiento en metros cuadrados por año será 1,6450 multiplicado por 0,104 y esto sería el resultado 0,171 y aplicado al volumen será 5,6 multiplicado por 0,104 y esto sería el resultado 0,5824 metros cúbicos por año que estaría creciendo esta masa. Bien, entonces esta es la utilidad de la fórmula de Schneider, y esto es lo que vamos a hacer cuando nosotros obtenemos el crecimiento porcentual de una masa. Eso nos sirve a nosotros para saber cuánto está creciendo esa masa de forma porcentual. Repito, ese crecimiento porcentual luego se lo aplico a otra masa de un lugar y con especies similares y eso me va a dar los crecimientos en metros cuadrados, metros cúbicos por año en ese otro sitio. Bien. Perdón. Cualquiera de ustedes dirá que este asunto de los anillos de crecimiento pues solamente aplica para las coníferas en zonas templadas. Bueno, eso es parcialmente cierto. Realmente pues sí, las coníferas forman anillos de crecimiento muy bien definidos en las zonas templadas y en la zona tropical, las latifoliadas que nosotros tenemos, y además por el clima que tenemos, donde a veces llueve 2 veces al año o hay temporadas de lluvias en que prácticamente no llueve, entonces los anillos de crecimiento no se definen muy bien. Pero las investigaciones cada vez avanzan más con respecto a esto de la formación de anillos de crecimiento en la zona tropical y puede que en el futuro pues nosotros tengamos ecuaciones para definir con mayor certeza los anillos de crecimiento en la zona tropical. Entonces no hay que descuidar este asunto de la fórmula de Schneider porque eventualmente
sí se podría aplicar en algunas zonas del trópico cuando se desarrollan ecuaciones, digamos, más acertadas, vinculadas a la estimación de los anillos de crecimiento. Ahora tenemos la fórmula de Borg-Greb. Esto también se basa en anillos anuales. Aquí está la ecuación. Yo tengo que multiplicar cada diámetro por 4 y dividirlo entre el número de anillos de crecimiento de ese individuo, y tengo que elevar cada diámetro al cuadrado. Todo esto lo voy a colocar por facilidad de cálculo, lo voy a colocar aquí en estas columnas, y luego hacemos las sumatorias para hacer la ecuación final. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la columna de los diámetros al cuadrado, y 12 elevado al cuadrado es 144, 18 elevado al cuadrado es 324, y 15 elevado al cuadrado es 225. Eso lo anoto yo en esas columnas. Luego aplico esta ecuación para esta parte de la ecuación para tener los datos de esta columna, y esto será 4 por 12 dividido entre 2, porque 2 es el número de anillos, y eso me da 24. En el segundo caso será 4 por 18 entre 2, y esto me da 36. Y en este caso será 4 por 15 entre 2, y esto me da 30. Ok, la sumatoria de los diámetros elevados al cuadrado da 693. La sumatoria de esta columna da 90. Y cuando yo aplico esta ecuación que está aquí, pues será 100 por 90 dividido entre 693. Y esto nos va a dar 13%. 13% es el resultado de aplicar esta fórmula de Borg-Greb. Repito, esto es para hacer cálculos en todo el rodal, y tienen que ser individuos a los cuales se les puede apreciar los anillos de crecimiento. Entre paréntesis, también quiero comentarles que para ver los anillos de crecimiento no hay necesidad de cortar todo el árbol. Hay unos barrenos, unos instrumentos especiales que se introducen en el árbol en pie, extraen la sección del árbol allí en el tronco, y dejan un pequeño hueco. Ese hueco se tapa, el árbol sigue vivo, y al extraer esa sección del tronco, allí se ven los anillos de crecimiento sin necesidad de tumbar todo el árbol. Eso se puede hacer. Luego vamos a tener la fórmula de Pressler, que se aplica en parcelas que han tenido evaluaciones durante un cierto periodo. Bien, o sea que tenemos una masa inicial y tenemos una masa final. Esta fórmula originalmente pues nos dice que el crecimiento porcentual es el resultado de esta ecuación, donde aquí en esta parte superior, pues a la masa final le resto a la masa inicial, en la parte inferior sumo las dos masas inicial y final, y lo multiplico por 200, y se divide entre el número de años del periodo de medición. Vamos a suponer que yo tengo una parcela donde tengo estas evaluaciones durante 5 años de medición. Estos son 7 árboles, son varias especies. Al principio había 5.141.28 centímetros cuadrados de área basal inicial, y al final había 5.850. Bien,
el crecimiento total aquí será 5.850,42 menos 5.141,28 y esto da 709,14. Si yo quiero apreciar cuánto está creciendo eso por año, pues divido 709,14, lo divido entre 5 años de medición y esto da 141,8 centímetros cuadrados por año. Y al hacer el cálculo mediante esta ecuación, esto sería la masa final, 5.850,42 menos 5.141, todo eso se divide entre la suma de las dos masas, lo multiplico por 200 y lo divido entre 5 años y esto nos da 2,6% de crecimiento de esta masa en área basal. ¿Cómo se puede, qué utilidad tiene esta fórmula de Pressler? Bueno, nuevamente, pues yo tengo una parcela de investigación que he estado midiendo durante algunos años y yo obtengo que esa parcela pues está creciendo 2,6 o 3% o 2% como en este caso. Bien, es decir, es un sitio y especies similares a donde yo quiero aplicar la estimación. Entonces, voy a un inventario y solamente tengo la masa inicial. Tengo la masa inicial al hacer un inventario. Vamos a suponer que yo tengo 270.000 metros cúbicos y obtuve de una investigación que eso crece 2% anual y yo quiero saber cuál va a ser la masa final a 30 años. ¿Cuánto voy a tener después de 30 años de crecimiento? Bien, entonces, pues al aplicar la fórmula, pues sería 270.000 metros cúbicos multiplicados, aquí sería 2%, por el número de años sería 2 por 30, y le sumo 200, en la parte inferior tendría 200 menos 2 por 30 nuevamente, esta masa final daría 501.429 metros cúbicos. Repito, la masa final en este caso a los 30 años con un 2% de crecimiento anual sería 501.429 metros cúbicos. Ok. Hay una modificación de la fórmula de Pressler porque es muy frecuente que cuando tenemos mediciones durante muchos años en un bosque, pues no solamente vamos a tener la masa inicial y la masa final, sino vamos a tener los ingresos. Ingreso es los ingresos o adelanto, ¿no? Es como la masa que al principio no estaba considerada porque no llegaba al diámetro mínimo de cortabilidad y en este caso, por ejemplo, en 17,2 años de mediciones, esa masa crece. Si yo estoy haciendo mediciones, digamos, sobre 10 centímetros de diámetro, pues al principio esa masa no fue medida porque no alcanzaba el diámetro de cortabilidad. Pero en 17,2 años, muchos de esos individuos sí alcanzaron el diámetro de cortabilidad y sí fueron medidos. Eso es lo que se llaman los ingresos. Y los agotamientos son la mortalidad o la explotación que uno pudiera hacer en esa parcela. Bueno, en este caso, pues el total de crecimiento de la masa será la masa final menos la masa inicial, menos los ingresos, más los agotamientos, más la mortalidad o la explotación. Esto se divide entre la masa inicial más la masa final, se multiplica por 200 y se divide entre el número de años. Bien. Bueno, todos los elementos que están subrayados son datos. En el primer caso, aplicando la ecuación, será 8,579, que es la masa final. Le resto la masa inicial, que es 7,329. Le resto los ingresos, que es 0,754. Y le sumo los agotamientos, que
fueron 2,563. Entonces esta masa en total creció 3,059. Eso lo divido entre la suma de masa inicial más masa final, que sería 17,2. Bien. A ver. Ajá. Lo multiplico por un segundito. Bien, si yo voy a... sí, me confundí un poco con esto, es que son demasiados datos. Si yo voy a calcular el crecimiento porcentual en este caso, pues tengo que tomar la parte superior de la fórmula, es lo que estamos llamando crecimiento total. Eso lo voy a dividir entre la suma de masa inicial más masa final, que sería 7,329 más 8,579. Y al resultado de esta división, pues lo voy a multiplicar por 200, lo divido entre el número de años, que es 17,2 años, y me daría una tasa de crecimiento porcentual de 2,2%. Ahora, si yo quiero más o menos saber cuánto está creciendo eso anualmente en metros cúbicos, pues esto es 3,059 dividido entre 17,2 años y esto está creciendo a 0,178 metros cúbicos al año. Pero repito, de manera porcentual, este crecimiento porcentual es 2,2. Vamos a ver este total en el siguiente caso. Sería 45,507 menos 32,211. No hay ingreso y entonces le sumo 0,871. Esto daría 14,167. En el caso de abajo tenemos una situación similar, la masa final 69,961 menos 41,949 más 4,044, pues esto daría 32,056. En el siguiente caso daría 17,739 y en el siguiente caso daría 3,4. Al dividir cada uno de estos valores entre 17,2 años, esto daría 0,82. Este daría 1,86. Este daría 1,03 y este daría 0,20. Vamos a calcular este crecimiento porcentual en esta clase de DAP. Pues todo esta sección de la fórmula de la parte superior es lo que estoy llamando crecimiento total aquí en esta columna. Entonces esto sería 14,167 dividido entre esta suma que está aquí, que sería 32,211 más 45,507. Y todo eso se multiplica por 200 dividido entre 17,2. Y en este caso el crecimiento daría 2,12. El siguiente daría 3,33. El otro daría 2,3. Y el último daría 1,12. Ok. Este crecimiento anual sí es una sumatoria. La sumatoria de todo esto daría 4,09. Igual en todos estos casos, pues yo saco la sumatoria. Ah, no, perdón, este 409 no va aquí. Ajá. Este 4,09. Y no sé por qué lo está colocando en otra casilla. Bueno, lo voy a quitar de acá. Vamos a ver este asterisco. Esto aquí, el crecimiento, toda la masa,
no es ni la suma ni es el promedio de todo esto. Eventualmente el promedio puede dar algo, digamos, algo cercano a la realidad, pero lo correcto sería aplicar la fórmula con los totales de cada una de estas columnas. Aplicar la fórmula con todos estos totales. Bien, entonces, esto sería, aquí el total, como ya sabemos, este total que está aquí, sería la masa final menos la masa inicial, menos los ingresos, más los agotamientos. Bueno, este total sería 70,407. Eso lo voy a dividir entre la masa inicial más la masa final, que sería 133,489 más 197,172. Y todo esto se multiplica por 200 dividido entre el número de años, que es 17,2. Bien, este crecimiento porcentual es 2,48. Eso sería lo que está creciendo toda la masa, digamos, con todas sus categorías diamétricas, allí en ese lugar, en el bosque caimital. Bien, como siempre, como en los casos anteriores, pues sabiendo, mediante una parcela de investigación que se ha medido durante muchos años, sabiendo, conociendo cuánto es el crecimiento porcentual de la masa, bueno, en otro lugar por los alrededores o en la misma región que sea similar en cuanto a características fisiográficas, en cuanto a especies, pues uno tiene la masa inicial y tiene el crecimiento porcentual, y luego uno quiere estimar cuántos son los años y uno podría calcular entonces cuál va a ser la masa final después de muchos años de crecimiento. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo se hace la regulación del aprovechamiento forestal? Vamos a suponer que yo tengo una unidad de manejo de 180.000 hectáreas y tengo un volumen total estimado de 2.160.000 metros cúbicos de especies con alto y mediano valor comercial. Entonces, las preguntas obvias que uno se tiene que hacer: ¿vamos a aprovechar toda esa madera en un solo año? Bueno, esto es imposible. Obviamente, esto es imposible. En un solo año yo no puedo explotar 180.000 hectáreas. No puedo explotar 2.160.000 metros cúbicos con procedimientos convencionales, ¿no? Claro, si se trae un ejército de miles y miles de maquinarias y miles de motosierristas, centenares o miles de motosierristas, tal vez eso se pueda hacer. Pero de manera convencional, realmente eso no se puede hacer. Si no lo puedo explotar en un año, entonces la pregunta es: ¿en cuántos años puedo yo hacer ese aprovechamiento y por qué? Si lo voy a hacer en varios años, ¿cuánta superficie por año y cuánto volumen por año es lo que voy a sacar? Entonces, después de tener esas respuestas, lo que se obtiene es una ordenación de la unidad de manejo, donde se divide toda la unidad de manejo en varios compartimientos. En muchos compartimientos, cada uno de ellos tiene una superficie determinada, y eso es lo que vamos a ver en esta sección. Por ejemplo, aquí tenemos otra unidad de manejo, la unidad 4 del lote boscoso San Pedro. Creo que ya les había indicado antes que en los planes de manejo se descartan las zonas de altas pendientes, o si hay humedales, zonas inundables, eso no es manejable y eso se descarta. Entonces se hacen los compartimientos en el área que sí es manejable. Aquí está otro ejemplo, la unidad 2 del lote boscoso San Pedro. Cuando ellos hicieron el inventario forestal, lo hicieron para la mitad de la unidad de manejo, con la finalidad de arrancar, ir ejecutando el aprovechamiento forestal, todas las operaciones del manejo forestal. Y posteriormente, pues ellos se comprometieron a hacer el inventario en la parte sur. Aquí, por ejemplo, está la piedra del Supamo y la piedra de Guariche, que son dos mini tepuyes que están allí en la Reserva Forestal San Pedro, que antes se llamaba Lote Boscoso. Y les repito nuevamente, esas no son áreas manejables, ¿no? Y eso se descarta. Entonces,
hay que definir lo que se denomina un turno. Y el turno es el tiempo en años que necesita un árbol para alcanzar un diámetro mínimo de cortabilidad. ¿Y qué es ese diámetro mínimo de cortabilidad? Es el diámetro en el cual se cumple un objetivo. Bien, ese objetivo puede ser silvicultural, económico o industrial. Un objetivo del manejo forestal. Entonces, ya señalamos que la curva de crecimiento es de tipo logística, donde al principio hay un crecimiento muy lento, luego es muy acelerado y finalmente el crecimiento prácticamente se detiene porque el árbol está en una etapa senil donde ya no crece más. Obviamente, los árboles no crecen hasta el infinito. Bien, igual que nosotros, que los seres humanos, tampoco crecemos hasta el infinito, ¿no? Hay información genética que indica cuál es la altura en que un individuo va a llegar y en el caso de los árboles, cuál es el diámetro máximo que va a alcanzar ese individuo. Eso está determinado por la genética del individuo y obviamente va a ser influido por la competencia y las condiciones del sitio. Bueno, desde el punto de vista silvicultural, pues llega el momento en que el árbol no crece más, ya no está creciendo más. Y si ya no está creciendo más, no vale la pena dejarlo allí en el bosque, porque en cualquier momento se va a caer por senil o por sobremaduro y se puede perder esa masa. Ese sería el diámetro mínimo de cortabilidad silvicultural. Desde el punto de vista económico, existe un momento en que el aprovechamiento de ese árbol daría la mayor rentabilidad y no necesariamente es cuando ya el árbol deja de crecer. Posiblemente es algún momento en que el árbol está todavía en pleno crecimiento y si ese crecimiento va a comenzar a disminuir, entonces desde el punto de vista económico es mejor aprovecharlo. Y desde el punto de vista industrial, pues el diámetro de cortabilidad es cuando ya se pueden sacar productos y esos productos pueden ser procesados de forma que genere una rentabilidad y no necesariamente hay que esperar a que el árbol siga creciendo. Entonces, de esta forma podríamos decir que existe un diámetro mínimo de cortabilidad silvicultural, uno económico y uno industrial. Los que trabajamos en manejo de bosque tratamos de que el diámetro mínimo de cortabilidad sea silvicultural. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, una curva de crecimiento diamétrico del apamate con datos del profesor Aníbal Luna Lugo en mediciones que ha hecho en parcelas en bosques naturales. Es muy importante resaltar que esto es en bosques naturales, porque la teoría indica que si esto fuera en bosques intervenidos hay menos competencia y posiblemente la especie podría crecer más rápido de lo que indica este gráfico que está aquí. Pero en este momento no tenemos procesada la información de bosques naturales y no tenemos estas curvas de crecimiento, perdón, para bosques intervenidos. Bien, entonces trabajamos con esta, por lo menos de forma teórica, trabajamos con esta curva de crecimiento. Nosotros vemos aquí que al principio hay un crecimiento muy acelerado y que más o menos al llegar al año 60 o al año 70, pues ya el crecimiento comienza a disminuir. Esto es el crecimiento de diámetro, o sea, este es el tamaño del árbol en cada una de estas edades. Y este sería el crecimiento medio anual expresado como metros cúbicos por año. Crecimiento medio anual en metros cúbicos por año. Entonces, tal y como lo señalé, había una máxima tasa de crecimiento hasta el año 30 y a partir de allí el crecimiento expresado por año comienza a disminuir. Bueno, en resumidas cuentas, con una curva de crecimiento yo puedo determinar cuál es el momento en que el árbol ya está dejando de crecer y eso me indica un diámetro mínimo de cortabilidad. Bien, aquí en la gráfica, de forma gráfica,
Yo digo, ¿en qué momento ya la curva se está haciendo horizontal? Y eso me determina entonces cuál va a ser el diámetro mínimo de cortabilidad y me determina entonces el turno en años, aquí en la gráfica, cuál es el turno en años donde ya no vale la pena dejar ese individuo allí porque ya prácticamente no está creciendo. Bien, el asunto del diámetro de cortabilidad industrial es interesante considerarlo porque cuando el árbol tiene pequeñas dimensiones podría ser aprovechado y sacar productos que se puedan vender de manera rentable. Hay diseños de diferentes muebles o de diferentes piezas que se basan en el uso de madera de pequeñas dimensiones. En este caso son pequeñas viguetas que tienen aproximadamente 2 por 2 centímetros y esas viguetas se ensamblan y pueden producir una mesa o puede haber sillas o puede haber bibliotecas con esos elementos de pequeñas dimensiones. Las pequeñas viguetas se pueden unir mediante colas que van a generar un tablero muy fuerte. Esto se seca a presión para que los elementos queden muy bien pegados entre unos y otros. Y estos tableros tienen alta resistencia. Aquí, digamos, en el eje X, pues están las viguetas unidas unas con otras. Y en el eje Y, vean cómo también se unen las piezas una detrás de otra, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina un tablero compuesto. Esto tiene altísima resistencia y esto puede generar tableros del tamaño de tablas grandes, pues hasta de 1,22 de ancho por 2,44 de largo. Y todo esto se hizo con pequeños trocitos de madera. Obviamente, pues con madera de pequeñas dimensiones también se pueden hacer parquet para piso. Eso tiene hasta unos 5 centímetros de ancho, unos 15 o 20 centímetros de largo, 1 centímetro de espesor. Es decir, esos son elementos muy pequeños y esto ensamblado se puede usar para colocarlo en el piso. Y también se puede aplicar la técnica que se denomina finger joint. Esto es una máquina que produce estos cortes en la madera y estos son como dientes que se ensamblan perfectamente unos con otros, encajan perfectamente unos con otros. A esto se le echa una cola, se deja secar y estos elementos llegan a tener una altísima resistencia. Yo he visto piezas de estas que se parten por cualquier parte menos por la unión. O sea, la unión como que queda más fuerte o más resistente que el resto de las piezas. Entonces, repito, todas estas son técnicas donde se pueden usar árboles de muy pequeñas dimensiones, lo cual significa o reafirma que el diámetro mínimo de cortabilidad industrial puede ser mucho más pequeño de lo que nosotros llamamos diámetro mínimo de cortabilidad silvicultural. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, con eso calculamos la posibilidad de la explotación. Yo puedo hacer una estimación lineal, bien, de cuánto sería el turno en años a partir de una tasa de crecimiento determinada. Por ejemplo, el profesor Bellón en una publicación de 1985 señaló que en líneas generales en el bosque húmedo tropical el crecimiento es 0,5 centímetros al año. Eso es lo que crecen los árboles en promedio en el bosque húmedo tropical. Entonces, si yo quiero llegar a un diámetro mínimo de cortabilidad de 40 centímetros, diámetro mínimo de cortabilidad de 40 centímetros, bien, y parto de 10 centímetros de AP, que en líneas generales es el tamaño donde consideramos que los árboles ya tienen garantizada su permanencia en el bosque. Por eso generalmente en levantamientos silviculturales medimos la masa a partir de 10 centímetros de AP. Entonces, para llegar de 10 centímetros de diámetro a 40 centímetros de diámetro, el árbol tiene que crecer 30 centímetros. Si él está creciendo a 0,5 centímetros por año, va a tardar 60 años para llegar de 10 centímetros a 40 centímetros. Esto sería el turno. Entonces, tomando en cuenta
esta tasa de crecimiento que nos dijo el profesor Bellón. Entonces, en ausencia de curvas de crecimiento como las que les mostré antes, pues nosotros podemos también usar las tasas de crecimiento que se han medido en cualquier otro estudio. Aquí tenemos un ejemplo de la Reserva Forestal de Ticoporo. Estos son datos tomados de la tesis doctoral del profesor Miguel Plonchak. Tenemos el gráfico de estructura diamétrica, es piramidal con una base muy amplia en los primeros, las primeras categorías diamétricas, y luego, como cualquier bosque regular, en la medida en que vamos aumentando de categoría, pues esto se va disminuyendo. Bien, expresado en una tabla, pues tenemos lo siguiente, ¿no? De 30 a 40 centímetros, ese fue el inventario que hizo el profesor Plonchak. Tendríamos, no, perdón, estos son datos teóricos posiblemente aplicados a Ticoporo para hacer un ejercicio que ahorita vamos a desarrollar. Vamos a suponer que de 30 a 40 centímetros tenemos 10.000 metros cúbicos en toda la unidad de manejo. En la siguiente categoría tenemos 20.000 metros cúbicos y así sucesivamente. En la categoría de 100 a 110 centímetros tenemos 110.000 metros cúbicos y árboles mayores a 160 a 130 centímetros de DAP, pues lo que hay son 10.000 metros cúbicos. En total hay 570.000 metros cúbicos. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, tenemos que calcular el volumen acumulado inverso. Les explico. Por encima de 130 centímetros, ¿cuánto hay? Pues solamente hay 10.000 metros cúbicos. Por encima de 120 centímetros de DAP, pues sería la categoría siguiente más esta categoría y esto daría 20.000 metros cúbicos. Por encima de 110 centímetros de DAP, pues hay estos 20.000 metros cúbicos más estos 60.000 y esto daría 80.000 metros cúbicos. Y así vamos sucesivamente calculando el volumen acumulado inverso. Les repito, esto se calcula de abajo hacia arriba, bien, sumando en cada caso el volumen de una categoría con lo que había en la categoría posterior, en la categoría más alta, ¿no? Y eso nos va dando los valores que vamos obteniendo aquí en esta columna. Al final, por encima de 30 centímetros de DAP, pues tiene que estar toda la masa, ¿no? Que es 570.000. Es decir, que si yo voy haciendo estos cálculos de forma inversa, aquí yo tengo que llegar al total de la sumatoria de esta columna. Eso es lo que se denomina volumen acumulado inverso. Bien, entonces, con eso podemos hacer un ejercicio bastante interesante, que son las alternativas de ordenación. Y esto significa estimar cuáles son los volúmenes probables de aprovechamiento de una especie a partir de un diámetro mínimo de cortabilidad determinado. Por ejemplo, aquí yo estoy asignando 50 centímetros de diámetro mínimo de cortabilidad para una unidad de manejo cualquiera que tiene 30.000 hectáreas y un turno de 30 años. Un turno de 30 años. Entonces ya sabemos lo que es el turno, ¿no? El turno es el tiempo que tarda un árbol en alcanzar un diámetro mínimo de cortabilidad determinado. Y el diámetro mínimo de cortabilidad es el tamaño que me satisface un objetivo de manejo forestal. En este caso, vamos a asumir que nuestro objetivo es silvicultural y que el diámetro mínimo de cortabilidad es 50 centímetros y que el turno es 60 años de acuerdo a la cuenta que sacamos en la lámina anterior, ¿no? Es cuánto tiempo tarda un árbol en llegar de 10 centímetros de DAP hasta 40 centímetros de DAP, aunque en este caso lo llevamos a 50. Vamos a asumir que en general el turno es 60 años. Ok, eso es el turno. Ahora, el ciclo de corta es el tiempo que transcurre entre aprovechamientos sucesivos de un mismo compartimiento. Es decir, yo exploto un compartimiento ahorita en este año, ¿bien? ¿Y cuánto tiempo dejo pasar para explotar ese mismo compartimiento? Bueno, eso es el ciclo de corta. Eso es el ciclo de corta.
No necesariamente el ciclo de corte es igual al turno, y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Bien, el ciclo de corta también es el tiempo que transcurre para aprovechar toda la unidad de manejo, ya que generalmente la unidad de manejo se va a dividir en un número de compartimientos anuales igual a la duración del ciclo de corta. Bien, entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, yo tengo mis 30.000 hectáreas, y la divido en un solo ciclo. Tengo 30.000 hectáreas y tengo 540.000 metros cúbicos. ¿Por qué digo que son 540.000 metros cúbicos? Porque si yo estoy colocando 50 centímetros de diámetro mínimo de cortabilidad, aquí en la tabla donde veo el volumen acumulado inverso, veo que por encima de 50 centímetros, es decir, ya en la categoría 50-60, de allí en adelante, yo tengo 540.000 metros cúbicos. Eso es lo que yo tengo disponible si coloco un diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros. Bien, entonces si yo hago un solo turno con un solo ciclo igual al turno, yo tengo que dividir 540.000 metros cúbicos entre 60 años, y eso me va a dar 9.000 metros cúbicos por año. Bien, repito, 540.000 metros cúbicos entre el turno de 60 años me da 9.000 metros cúbicos por año. Y desde el punto de vista de superficie, si yo divido 30.000 hectáreas entre el turno de 60 años, me daría 500 hectáreas por año. Y insisto en que estamos trabajando con el diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros. Diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros. Esto es una opción. Ahora, yo puedo tener otra opción. Y otra opción es que dentro del turno de 60 años, yo hago 2 ciclos de 30 años. ¿Cómo hacemos eso? Mediante una distribución total o una distribución equitativa. ¿Qué significa distribución total? Repito, voy a tener 2 ciclos de 30 años, que en el primer ciclo exploto toda la masa, que son 540.000 metros cúbicos, y en el segundo ciclo no exploto nada y dejo que el bosque se recupere. En teoría, eso se podría hacer. Entonces, si yo voy a explotar los 540.000 metros cúbicos todos en el primer ciclo, sería 540.000 entre 30 años, me daría 18.000 metros cúbicos por año. Y voy a explotar toda la unidad de manejo, ¿verdad? Que tiene 30.000 hectáreas, entre 30 años me daría 1.000 hectáreas por año. Y sigo trabajando con el diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros de AP. En el segundo ciclo no exploto nada y dejo que la masa se recupere. En teoría, en el papel, eso se podría hacer. En la práctica, ¿esto es viable? No. Esto tiene muy poca viabilidad. En primer lugar, porque si estamos en la realidad venezolana, usted explota la masa durante los primeros 30 años y durante los segundos 30 años es muy posible que le invadan ese bosque. Invaden ese bosque porque ya no hay operaciones. Eso por ese lado. Y esto es peor si es en los llanos occidentales, ¿no? Usted explota la masa y después va a decir que se va a quedar 30 años esperando que el bosque se recupere. No, los campesinos invaden eso y el bosque desaparece. En segundo lugar, desde el punto de vista de operaciones, la empresa trabaja durante los primeros 30 años y durante los segundos 30 años, ¿quién le paga la nómina a los trabajadores? Si no se va a explotar absolutamente nada de madera. Entonces, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de operaciones y desde el punto de vista de rentabilidad. Repito, en el papel, en la teoría, esto es probable, pero en la práctica, en la realidad, esto es muy poco probable. Entonces, sería más lógico hacer una distribución equitativa. Repito, son 2 ciclos de 30 años cada uno. En el primer ciclo exploto la mitad de la masa, la mitad de 540.000 es 270.000, y en el segundo ciclo voy a explotar la otra mitad de la masa, que la estoy dejando en pie en el primer ciclo, ¿no? Entonces, en el primer ciclo voy a explotar 270.000 metros cúbicos entre 30 años, me daría 9.000 metros por año. Pero voy a aprovechar toda la unidad de manejo. O sea, son 30.000 hectáreas. Entre 30 años me daría
1000 hectáreas año. Pero aquí hay un detalle interesante, muy interesante. Si yo voy a explotar en primer lugar solamente la mitad de la masa, que es 270.000 metros cúbicos, ¿a partir de qué diámetro lo voy a explotar? ¿Voy a explotar los árboles más delgados o voy a explotar los árboles más gruesos? Pues debería explotar en primer lugar la masa más grande, los árboles más gruesos, porque esos son los que están llegando a la etapa senil, los árboles que están en más alto riesgo de caerse por razones naturales y de que se pierda la masa. Entonces aquí no voy a usar un diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros, sino que yo voy a buscar 270.000 metros cúbicos en la masa más alta. Y cuando yo me voy a la tabla donde está el volumen acumulado inverso, pues aquí tengo 10.000, 80.000, 180.000, 270.000 metros cúbicos. Yo los consigo por encima de 90 centímetros de diámetro. Entonces, durante el primer ciclo, aplico un diámetro mínimo de cortabilidad de 90 centímetros de diámetro. Y ahí consigo los 270.000 metros cúbicos. Y en el segundo ciclo, pues entonces explotaría el resto de la masa, que estaría a partir de 50 centímetros de AP. Ahí sí aplicaría los 50 centímetros de AP de diámetro mínimo de cortabilidad a partir del segundo ciclo. Pero aquí hay un asterisco. Bien, y es que si usted primero saca una masa de 270.000 metros cúbicos, reduce la competencia, los individuos más jóvenes, aquellos que están por encima de 50 centímetros de AP, siguen creciendo para los siguientes 30 años, y cuando usted va a explotar el segundo ciclo, lo más seguro es que la masa sea más alta. Y eso lo vamos a calcular en la siguiente lámina. Entonces, esto es una opción. La otra opción es que un turno de 60 años yo lo puedo dividir en 3 ciclos de 20 años cada uno. Nuevamente puedo hacer una distribución total donde saco todo en el primer ciclo de 20 años y esto me daría 27.000 metros cúbicos al año. Y dejaría los otros 2 ciclos de 20 años cada uno para que la masa se recupere. Esto tiene las mismas connotaciones que comentamos aquí. Esto en el papel es posible, pero en la realidad esto no tiene ninguna viabilidad desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista económico. Bien, y si nos vamos a la distribución equitativa de que yo divido mi total de 540.000 metros cúbicos, lo divido entre 3 ciclos, eso me daría 180.000 metros cúbicos en cada ciclo. Bien, entonces en el primer ciclo de 180.000 metros cúbicos me voy a la tabla y esto lo buscaría a partir de 100 centímetros de diámetro mínimo de cortabilidad. Entonces en el primer ciclo corto la masa superior a 100 centímetros, en el segundo ciclo corto entre 90 y 100 centímetros, que serían otros 180.000 metros cúbicos, y en el tercer ciclo sí voy a cortar los individuos por encima de 50 centímetros de AP. Nuevamente aquí está el asterisco. Bien, si yo en un primer ciclo saco una masa de 180.000 metros cúbicos, para el segundo ciclo voy a tener más masa porque la masa sigue creciendo. Bien, y en el tercer ciclo también voy a tener más volumen porque el volumen sigue creciendo. Bueno, eso es lo que se expresa en este cuadro. Bien, aquí voy a aplicar el cálculo. Aquí 270.000 metros cúbicos. Yo saco en el primer ciclo 270.000 metros cúbicos. Repito, reduzco competencia, la masa sigue creciendo. ¿Cuánto habrá dentro de 30 años? Porque acuérdense que estoy trabajando con ciclos de 30 años, ¿no? Bueno, si yo aplico la fórmula de Pressler, 270.000, y tengo por allí en alguna parte una investigación que dice que la masa crece a un 2% anual, pues esto lo multiplico por 30 años, aplico la fórmula de Pressler. O sea, de aquí de esta ecuación yo despejo cuál sería el valor de la masa final y esta es la ecuación. Y eso me daría que para el siguiente ciclo voy a explotar, bueno, casi que el doble, pues, 501.000 metros cúbicos de madera. Entonces vean, esto es bastante razonable y en líneas generales, voy a regresar un momento, en líneas generales,
preferimos los sistemas policíclicos de distribución equitativa. Es decir, que los sistemas monocíclicos realmente pues tienen mucho más impacto y no tienen, digamos, tanta viabilidad desde el punto de vista silvicultural. Los sistemas de distribución total no tienen ninguna viabilidad. Repito, en teoría, en el papel eso tal vez es posible hacerlo, porque el papel aguanta todo, como se dice popularmente, pero los sistemas preferibles son los sistemas policíclicos de distribución equitativa. Y vean otro elemento. Cuando vemos cuál es la masa por hectárea que se va a sacar, pues aquí estos son 9.000 metros cúbicos por hectárea, este sería 18.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, el impacto ambiental de los sistemas policíclicos es más bajo, de distribución equitativa, ¿no? Y además, esto me va a permitir ajustar los turnos y los ciclos de una forma un poquito más cercana a la realidad. Bien, porque de acuerdo a muchas investigaciones que hemos estado haciendo, pues en muchos planes de manejo se está haciendo el ciclo igual al turno y lo que se está es considerando 30 años. Bueno, 30 años no es tiempo suficiente para que se recupere la masa. Sobre todo las especies comerciales que tienen problemas para la regeneración, para la sobrevivencia, que tienen problemas de crecimiento. En muchos casos no llegan a crecer a 0,5 centímetros por año. Entonces, estamos pensando que hay que ir a turnos de 80 o 90 años y posiblemente, bueno, pues aplicar sistemas policíclicos, así como lo estamos planteando aquí en este cuadro. Bien, ahora, ¿cómo nos organizamos en el espacio, ¿no? ¿Cómo determinamos cuál es el área y dónde está ubicada cada área que yo voy a explotar cada año? Bueno, en primer lugar, en teoría, yo podría dividir toda la unidad de manejo mediante un método que se llama cabida superficial, que es dividir el área aprovechable entre la cantidad de años del ciclo de corta. Si yo tengo, por ejemplo, una unidad de manejo de 180.000 hectáreas y le divido entre 25 años, esto me daría 7.200 hectáreas año. Entonces agarro el mapa de la unidad de manejo y allí voy marcando compartimientos de forma regular, cuadrados o rectangulares, y de manera que cada compartimiento tenga siempre la misma superficie. Entonces yo el año 1 exploto este compartimiento, el año 2 exploto el siguiente, el año 3 exploto el siguiente, y así sucesivamente hasta completar toda la unidad de manejo. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, que esto es muy ordenado, yo puedo ver con mucha anticipación cuál es el área que voy a explotar y eso me permite planificar las carreteras, planificar los campamentos, planificar la vigilancia y el control. La desventaja es que si yo diseño esto en un mapa y estos compartimientos tienen, digamos, pues casi todos el mismo tamaño, pues puede ser que en un año haya mucha madera y puede ser que en otro año no haya tanta madera, porque yo no sé cuánta madera exactamente va a haber en cada uno de estos compartimientos. Bueno, para responder a este problema del volumen, pues se planteó la cabida volumétrica, ¿no? Que es dividir el volumen aprovechable entre la cantidad de años del ciclo de corta. O sea, si yo tengo 2.160.000 metros cúbicos en una unidad de manejo y lo divido entre 25 años, eso me da 86.400 metros cúbicos al año. Entonces, ¿cómo reflejo eso yo en el campo? Bueno, que yo voy haciendo inventario en fajas de inventario que tienen 1.000 metros de largo por 200 metros de ancho y voy procesando casi todos los días los resultados de ese inventario y cuando yo reúno ya los 86.400 metros cúbicos al año, pues hasta ahí voy a explotar en ese año determinado. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, que todos los años pues voy a obtener la misma cantidad de madera aproximadamente. Bien, pero ¿qué desventaja tiene? Que yo no sé cuál va a ser la ubicación y el tamaño de los compartimientos a mediano o a largo plazo. Entonces va a ser muy difícil planificar carreteras a largo plazo o ubicación de campamentos y todo esto. Bien, entonces se ha hecho lo que se denomina
combinación de cavidad superficial con cavidad volumétrica. Bien, y eso significa que voy a dividir el área aprovechable entre la cantidad de años del ciclo de corta y eso me va a definir de forma preliminar un compartimiento definido para cada año, y en el compartimiento que me toca cada año busco la madera que me corresponde. Por ejemplo, si a mí este año me toca este compartimiento que está aquí, pues aplico la misma técnica de los inventarios por fajas y todos los días voy procesando cada faja que se ha medido, que se ha inventariado. Y si yo reúno mi cuota de 86.400 metros cúbicos aquí hasta esta faja, entonces este año yo no exploto todo el compartimiento, sino que exploto solamente la superficie de ese compartimiento donde voy a conseguir la cuota anual que yo tengo establecida. Y esta área puede ser que yo haga el inventario. A lo mejor termino todo el inventario, pero esta área no se explota este año, esa área queda para el siguiente año. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo hago el inventario en todo el compartimiento y no consigo todo el volumen que está establecido en la cuota. Entonces paso para el siguiente compartimiento. Vamos a suponer aquí conseguí 66.400 metros cúbicos, me faltan 20.000 metros más y eso los voy buscando en el siguiente compartimiento. Entonces en este año, en este plan de corta, yo voy a explotar todo este compartimiento y voy a explotar esta superficie, esta sección del siguiente compartimiento. Y ahí voy a obtener la cuota volumétrica que está previamente definida. La ventaja de esto es que yo sí sé más o menos cuál es la ubicación de los compartimentos y podría definir con anticipación la vialidad, los campamentos y las infraestructuras. O sea que hay algo más o menos ordenado. Esto en esencia no tiene muchas desventajas. La desventaja sería que hay una distribución o un tamaño irregular de los compartimentos que yo no lo voy a saber. ¿Ve? Eso es una desventaja, ¿no? Esto fue más o menos utilizado en Ticoporo usando como especie guía el Sakizaki. ¿Qué significaba esto? Que lo que se buscaba no era una cuota volumétrica para todas las especies, sino una cuota volumétrica para Sakizaki exclusivamente. Y eso más o menos estaba en 13.000 o 15.000 metros cúbicos. Entonces, donde se consiguiera el volumen de Sakizaki, ahí se explotaban todas las demás especies. Y con el Sakizaki podía pasar esto que estamos señalando aquí, que yo lo encontraba en una parte del compartimiento y hasta ahí explotaba, o que tenía que pasar de un compartimiento hasta otro buscando la cuota de Sakizaki y hasta ahí se explotaba. Bien, ahora, otra cosa que se hizo en los llanos occidentales fue buscar los estratos o los rodales para conseguir las cuotas. Y eso se hizo con Mijao y con Charo. Es decir, que la cuota de Mijao o la cuota de Charo no se ubicaba en los compartimientos consiguientes, sino que se iba al rodal de Mijao y al rodal de Mijao en un lugar donde había una altísima presencia de esa especie, casi que una mancha de Mijao. Y lo mismo pasaba con el Charo. Entonces, en esos estratos o rodales de Mijao y de Charo era donde se buscaban las cuotas volumétricas correspondientes a esas especies. Y al resto de compartimentos se aplicaba la cuota volumétrica para el Sakizaki, como lo expliqué anteriormente. Bien, esto más o menos se aplicó en Guayana, pero de una forma que a mí me parece una distorsión, porque se utilizaron muchas especies guía, en algunos casos hasta 8 o 10 especies guía, por ejemplo, buscando las cuotas de Murillo, algarrobo, puy, zapatero, cedro amargo, congrio y otro conjunto de especies. ¿Qué generó esto? Bueno, generó prácticamente una anarquía en la explotación y unos impactos de aprovechamiento sumamente fuertes. Por ejemplo, aquí está el plan de corta número 4 de la unidad de manejo número 1 del lote boscoso San Pedro. En el plan de corta número 4, pues tocaba hacer el aprovechamiento del compartimiento número 4,
pero hubo cuotas volumétricas de algunas especies que hubo que ir a buscar en el compartimiento 18, que estaba aquí al lado, en el compartimiento 5, en el compartimiento 6, e inclusive por aquí en el compartimiento 1, donde quedaron cuotas volumétricas que no tocaba explotar. Bueno, se regresó al compartimiento 1 a ubicar, a localizar esas cuotas y se explotaron, ¿no? Entonces, en un año determinado, pues se estaba explotando 1, 2, 3, 4, 5 áreas diferentes, ¿no? Y esto trae problemas de logísticos, problemas operativos, problemas de control del aprovechamiento. Pero además hay otra cosa que a mí me parece muy grave. El compartimiento 1 se explotó en el año 1 y luego en el compartimiento 4 se regresó al compartimiento 1 a buscar otras cuotas de madera. Quiere decir que al menos esta superficie fue explotada varias veces. Entonces, esto significa impactos de aprovechamiento muy fuertes por la tumba y por el arrastre, fundamentalmente. Aquí con el compartimiento 18, 5 y 6 iba a ocurrir lo mismo. En el plan de corta 4, aquí se afectó toda esta área del compartimiento 5 y cuando le toque en el año 5 el compartimiento 5, pues va a entrar otra vez los motosierristas, va a entrar otra vez la maquinaria y va a ocurrir nuevamente un impacto de aprovechamiento. Eso realmente a mí no me parece que eso sea conveniente. Hay otra metodología que la aplicó Intecmaca en la unidad de manejo número 5 de Imataca Norte. Esto se denomina cabida superficial, ojo, cabida superficial, pero con compartimientos de tamaño variable. Bien, y esos compartimientos iban a estar definidos desde la elaboración del plan de manejo, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se tomó en cuenta el inventario de toda la unidad de manejo. Aquí tenemos un esquema. Esa unidad de manejo era irregular, parecía como una L, pero vamos a suponer que esto es la unidad de manejo y estas son las picas de inventario y cada punto de esto es una parcela de inventario. Bien, una parcela de inventario tiene 250 por 20, es decir, que abarca media hectárea. Esta es la parcelita de inventario. Pero entre una parcela y otra hay un área de separación y en realidad esto representa 500 metros de largo por 100, 500 metros de largo por 100 metros de ancho. Quiere decir que una parcelita de inventario es representativa de toda esta área que hay aquí. Y si en la parcelita de inventario yo encontré 9 metros cúbicos por hectárea, cuando llevo eso en una extrapolación a su área representativa, eso significa que aquí en toda esta área, esta parcelita de inventario me está representando 900 metros cúbicos. Repito, porque estoy considerando toda el área de separación que tiene la parcela de inventario con respecto a la otra y a la otra y a la otra. Ok. En esta unidad de manejo vamos a suponer que mi cuota volumétrica anual es 86.400 metros cúbicos al año. Pues entonces yo agarro ojo, repito, esta información la tengo yo del inventario general de la unidad de manejo, ¿no? Entonces agarro mi primera parcelita de inventario y allí tengo el equivalente de 900 metros cúbicos. La de al lado tiene 500, la de más arriba tiene 600 y la otra tiene 700. Bueno, aquí en este primer recuadro rojo ya reuní 2.700 metros cúbicos, pero yo ando buscando 86.400. Entonces amplío la superficie y en el recuadro amarillo tengo 7.700. Todavía no he llegado. Lo amplío a un recuadro, al recuadro azul. Si yo sumo todos los volúmenes que están en el recuadro azul, allí hay 13.600 metros cúbicos. Todavía no he llegado. Y pues lo hago más grande todavía. Llego a 21.000 metros cúbicos. Todavía no he llegado. Y entonces así uno va ampliando el tamaño del compartimiento hasta reunir 86.400 metros cúbicos. Esto me va a generar compartimientos regulares, cuadrados o rectangulares, porque yo me puedo seguir ampliando hacia arriba y no hacia un lado. Es decir, eso lo hace el planificador. Bien, pero la idea es seguir sumando y sumando parcelas adyacentes, hasta reunir la cuota de 86.400 metros cúbicos. Bueno, eso produce ya una planificación desde el inicio del plan de manejo
en que el compartimiento 1 va a tener 4.600 hectáreas, el compartimiento 2 4.550 y así sucesivamente hasta llegar al compartimiento número 40. Y aquí están las estimaciones de volumen que van a seguir, que se van a obtener cada año. Fíjense que esto está planificado que el año 1 se explota este compartimiento, el año 2 este compartimiento, así sucesivamente hasta llegar al año 40. O sea que esto es una cavidad superficial, porque los compartimientos ya están previamente definidos en el plan de manejo. Pero el tamaño de los compartimientos es variable porque lo que se está buscando es que cada año más o menos salga la misma cantidad de madera. Entonces, lo mínimo que va a salir en esta planificación son 75.000 metros de madera y lo máximo 89.000 metros de madera. Eso se le presentó al industrial y él dijo que él estaba conforme, que esta pequeña variabilidad que había aquí, pues no le significaba mayores problemas para su planificación industrial y para su planificación económica. Otra cosa es que aquí no se andaban buscando cuotas de una pequeña cantidad de especies comerciales, sino que aquí se sumaron todas las especies comerciales, que eran como 30 o 40 especies comerciales. Y el industrial dijo, si a mí me garantizan una cuota anual promedio de 86.400 metros cúbicos de las 20, 30 o 40 especies comerciales, él dijo que él no tenía ningún problema. Es decir, que aquí no se andaban buscando cuotas anuales particulares para Moreillo, Puya, Algarrobo, Zapatero, Cedro Amargo, Congrio, no. Esa es otra innovación de este plan de manejo que fue sumamente importante. El compartimiento más grande quedó en 5.750 hectáreas y el más pequeño en 3.400 hectáreas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto reconoce la distribución natural de las especies comerciales. Donde las especies están muy concentradas, pues el compartimiento es más pequeño. Y donde las especies están muy dispersas, es decir, que el bosque es muy pobre, pues el compartimiento tiene que ser un poco más grande para lograr más o menos la cuota anual que necesita el plan de manejo para que tenga una rentabilidad y para que tenga una buena planificación industrial. Bien, yo creo que este es el sistema más sofisticado de los que se implementó en la Guayana venezolana y tiene la enorme ventaja administrativa de que estos compartimientos son regulares, o sea, son rectangulares o son cuadrados y entonces los linderos están muy bien definidos, se hacen perfectamente las picas y eso es perfectamente controlable. Bien, ese fue el planteamiento de Intecmaca, pero aquí tenemos este agregado. El plan de manejo original de Intecmaca, fíjense lo siguiente, estableció ciclos de corta de 25 años equivalente a la mitad de la duración del periodo de regulación del bosque. Es decir, que ellos estaban diciendo que iban a usar un turno de 50 años dividido en 2 ciclos de 25 años cada uno. Pero iban a sacar toda la madera en los primeros 25 años y ellos dicen que la corta siguiente, es decir, el segundo ciclo, iban a ser árboles residuales de especies potenciales o no comerciales. Es decir, la madera que no tenía valor comercial en el segundo ciclo, la iban a explotar, perdón, que no tenía valor comercial en el primer ciclo, la iban a explotar en el segundo ciclo. Esa era una de las fuentes de madera para el segundo ciclo. Segundo, para el segundo ciclo, iban a tumbar los árboles juveniles que en el primer ciclo no pudieron ser cortados porque no alcanzaban el diámetro mínimo de cortabilidad y al segundo ciclo si llegan al diámetro mínimo de cortabilidad, eso se iba a explotar en el segundo ciclo. Y las especies secundarias de rápido crecimiento que no existían en el primer ciclo, pero que nacieron en el bosque y crecieron y se desarrollaron durante 25 años de crecimiento y que logran el diámetro de cortabilidad. Si hay algunas pocas especies secundarias que crecen así de rápido, por ejemplo el zunzún o el cedro blanco de allá de la Guayana venezolana. Y además
preveían el aprovechamiento de plantaciones forestales. O sea que todo esto que estaba planteando Intecmaca era bastante lógico, era bastante coherente. Pero este asunto del valor comercial, pues hay que analizarlo con más valor, con más detalle. El valor comercial no es algo fijo, que se queda fijo de por vida. Al contrario, hay un dinamismo, las especies se van moviendo de bajo y mediano valor comercial a alto valor comercial. Y eso lo hemos visto en la historia de Venezuela. Como yo muchas veces digo, en la época de Simón Bolívar había tanta caoba en Venezuela que es capaz que iban a hacer una parrilla, una carne asada y decían, tómame aquella caoba que está acá para hacer una carne asada. Pero, ok, dejando las anécdotas de medio lado, a comienzos del siglo XX, digamos 1910, 1920, el saquisaqui prácticamente no se explotaba en los llanos occidentales. Es a partir de los años 30, los años 40 que se comienza a explotar el saquisaqui. En los años 40, 50, pues no se explotaba mucho el pardillo y el apamate, y hacia los años 60 y 70, pues esas especies eran de alto valor comercial. Nosotros vimos en Caparo que en los años 80 y 90 el palo de agua, Cimmeria paniculata, era dejado, no tenía valor comercial, y ya en la primera parte de este siglo XXI el palo de agua tiene alto valor comercial. Entonces, por eso yo planteo que hay un dinamismo, ¿no? En Guayana, de acuerdo a mis estimaciones, pues altísimo valor comercial eran carapa, el baramán, el cedro, la ceiba, el congrio y el mureillo. ¿Ve? Mediano valor comercial estaba Alex imperatricis, Astrono lecontei, Cordia exaltata, Curatari pulcra, Eroteca globosa. Pero yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, algunas de estas especies de mediano valor comercial pasan a ser especies de alto valor comercial. Por ejemplo, el caramacate en Guayana, cuando yo trabajé allá entre los años 80 y 90, prácticamente no se explotaba. Y ahorita en los últimos 5, 8 años me he enterado que el caramacate lo están explotando. Entonces, hay un dinamismo en el valor comercial de las especies. Bueno, el sistema que propuso Intecmaca, el ministerio obligó a que se cambiara, tomando como base un ciclo de cortas de 40 años, pero el ministerio no dijo cuál era el turno, simplemente dijo, cambien el ciclo de corta a 40 años. Y además le impusieron un programa silvicultural con cuotas fijas desde el primer año, ¿no? Cosa que Intecmaca no había considerado conveniente. Bueno, más recientemente, la empresa nacional forestal estableció un sistema de ordenación mediante microcuencas. Hay alrededor de 55, 56 microcuencas en toda esa unidad de manejo. Ellos plantearon que eso era más ecológico, que eso iba a reducir el impacto del aprovechamiento. A mí me parece que lo ecológico pues no era tan válido, porque esto no significa que entre una cuenca y otra haya realmente diferencias notables de composición florística, y mucho menos entre una microcuenca y otra, ¿no? Y luego, en la realidad, de acuerdo a un trabajo desarrollado por el profesor Carlos Pacheco, que publicó en el 2021, allí en Santa María I, que fue explotada por la empresa nacional forestal, hubo el impacto de aprovechamiento más alto en la historia allí en esa unidad de manejo. Si lo vemos por daño al suelo por cada árbol aprovechado, pues aquí se dañaron, quedaron descubiertos, quedó impactado 484 metros cuadrados de suelo por cada árbol aprovechado, y eso nunca en la historia había ocurrido desde la época de Intecmaca. Y luego en Santa María II pues sí lograron bajar un poco ese impacto de aprovechamiento. O sea que realmente esa ordenación por microcuencas o las operaciones que hizo la empresa nacional forestal
en este primer compartimiento de Santa María 1, pues no cumplieron con esa aspiración de bajar o disminuir el impacto del aprovechamiento. Si vemos en imágenes de satélite, pues también se cree que hubo algunas operaciones indebidas o incorrectas, tal vez arrastre directo a las carreteras y almacenamiento de madera en los lados de las carreteras, y esto se deduce de este sobreancho de carreteras que observamos aquí en estas imágenes de satélite. O sea, esto no eran los patios de rolas. Aquí estaba planificado un patio de rolas aquí, otro por acá, pero aquí se ve que acumularon madera en los bordes de las vías, en los laterales de las vías, y eso también lo vemos aquí en esta imagen, en esta parte. Y quien lo quiera verificar, pues aquí están las coordenadas, ¿no? Bueno, ahora tenemos que analizar algunas de las digamos, de las determinaciones de los diámetros mínimos de cortabilidad que se hacen de manera oficial. Esta fue una resolución del año 2009, y aquí, por ejemplo, se indica que para las maderas duras con densidad mayor o igual a 0,75 gramos por centímetro cúbico se aplica un diámetro mínimo de cortabilidad de 50 centímetros, ¿no? Y aquí están toda la lista de especies de casi todo el país que quedan afectadas por esa determinación del diámetro mínimo de cortabilidad. En el caso de las maderas semiduras con densidad entre 0,56 y 0,74 gramos por centímetro cúbico, se aplica un diámetro de cortabilidad de 60 centímetros. A mí me parece que esto no es lo adecuado, determinar los diámetros de cortabilidad de esta manera. A mí me parece que hay que hacer un análisis de la población de la especie en cada unidad de manejo, y cada plan de manejo debería determinar cuál es el diámetro de cortabilidad. Porque, por ejemplo, Pentacletra macroloba, allí en la zona central de Imataca, donde yo hice mis estudios para la tesis doctoral, si buscamos el diámetro de cortabilidad de 60 centímetros, esa especie no tiene individuos que superen 60 centímetros de diámetro. Entonces, aplicar este decreto de diámetro mínimo de cortabilidad es prácticamente una veda para la especie. Usted no puede tumbar la especie entonces. ¿Por qué? Porque no hay individuos que cumplan con esta especificación diamétrica. A mí me parece que en estas especies de pequeñas dimensiones, pues debería aplicarse otro diámetro de cortabilidad, tal vez 30 centímetros de diámetro, como estuvo determinado en alguna época. Y tenemos aquí una situación parecida con Alexia imperatricis. Esto lo llaman leche de cochino. El diámetro de cortabilidad es 70 centímetros. Y aquí vemos que esa es una especie que prácticamente no llega a 70 centímetros de diámetro. O sea, yo prácticamente nunca encontré un leche de cochino que llegara a ese tamaño. Entonces, nuevamente, a mí me parece que los diámetros de cortabilidad hay que determinarlos para cada unidad de manejo de acuerdo a lo que indique el inventario de ese plan de manejo. Bien, nuevamente, pues coloco este planteamiento del manejo experimental. Bueno, porque ahora tenemos más claro entonces lo que es la definición del ciclo de corta, el diámetro de cortabilidad y el tamaño de compartimiento. Eso lo tiene que hacer un plan de ordenación y manejo preliminar. Debería aplicarse aprovechamiento de impacto reducido. Eso lo vamos a ver en otro tema. Y el manejo pasivo más el manejo activo, todo esto se tiene que someter a simulación. Si se cumplen los objetivos, este plan de manejo que se diseñó es el definitivo. Si no se cumplen los objetivos, hay que rediseñar, hay que modificar el ciclo de corte, el tamaño de compartimiento, los diámetros de cortabilidad, aplicar la silvicultura igualmente, hasta que quedamos con un plan de ordenación y manejo definitivo. Entonces, habiendo ya considerado lo que es tamaño de compartimiento, diámetros de cortabilidad y ciclo de corta, pues me pareció conveniente retomar este análisis porque ahora lo pueden entender mejor. Bien,
Con esto terminamos este tema número 4 de ordenación forestal, que se refiere a los conceptos básicos del manejo forestal. Quedo atento a sus preguntas o comentarios por este mismo canal de YouTube, o lo pueden hacer directamente mediante un mensaje por correo electrónico o por WhatsApp, como ustedes quieran. Estoy a su disposición para aclarar cualquier duda. Muchas gracias y quedo atento a sus observaciones y comentarios.